Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para maestros en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar muchas de mis experiencias como maestra internacional y también vamos. Hola a todos, bienvenidos a este podcast conversatorio. Hoy tenemos un súper interesante tema y es muy actual. Estamos hablando de la sexualidad y esta nueva canción de reggaetón, Más 57, de los Más 57, que ha causado una cantidad de comentarios y videos y etcétera. Y pues hoy tenemos grandes invitados para hablar del tema. Hola Kelly, ¿cómo estás? Un saludo para todos, para todas. Sí, como tú lo dices, tenemos dos invitados de lujo. Tenemos por un lado a la maestra Kelly Pulido. Ella es licenciada en Pedagogía Infantil, magíster en Infancia y Cultura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, maestra de la Secretaría de Educación de Bogotá y lideresa de la Red Nacional de Maestros y Maestras Divergente. Ella también es ganadora en el tercer lugar del Premio a la Investigación y la Innovación Educativa de la Secretaría de Educación de Bogotá y del IDEB en el año 2022. Fue maestra inspiradora del IDEB en el año 2021 y 2022 por la línea de género y diversidad sexual y docente representante de la Mesa Nacional de Educación Integral de la Sexualidad y es integrante del equipo de la ADE en los temas de género. Y por el otro, pues al profe Luis Miguel Bermúdez, eh, licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la misma universidad, doctor en Educación de la Universidad Santo Tomás, mejor maestro de Colombia, el premio Compartir 2017, finalista y top 10 en el Global Teacher Prize 2018 y ganador del Global Teacher Award en el 2020. Y como investigador, el profe Luis Miguel es experto en los temas de género, sexualidad, diversidad sexual, ciudadanía, derechos humanos, infancia, es decir, pues tenemos aquí a personas muy conocedoras del tema, además que en el tema de educación pues nos pueden ayudar muchísimo para todos nuestros clientes y personas que nos siguen en YouTube. Sí, es súper, o sea, nos sentimos halagados porque son expertos y esto está súper de moda y tenemos que hablar del tema desde el punto de vista de los educadores. Aquí estamos nosotros y los educadores, qué mejor que Kelly y Luis Miguel que tienen toda esta experiencia en el tema y que tienen esa autoridad para darnos una guía. Bueno, y empecemos con la primera pregunta, ¿les parece? ¿Qué mensaje creen que transmite esta canción, esta nueva canción de Más 57 a los jóvenes? ¿Tú qué dices, Kelly? ¿Qué es este mensaje que nos da esta canción? Bueno, primero que todo, saludar. Muchas gracias por la invitación a Carolina. Juan, es un honor para mí volver a estar en este podcast. Bueno, yo creo que es una canción que deja bastantes mensajes, no solo hacia la juventud, sino yo diría que a la población colombiana en general, incluso a la población a nivel mundial que la pueda escuchar porque, pues bueno, manejan bastantes temáticas en su letra que hace referencia, por ejemplo, a temas como incitar al consumo de spa, el también intentar, digamos, mostrar una visión de país que tal vez no es con la que nos sentamos identificados la mayoría de colombianos, y creo que eso fue también lo que tocó mucho el sentir de la mayoría de personas y que hubiera como esta reacción en las redes sociales y por supuesto el total desacuerdo de la mayoría de padres de familia, de madres, de personas educadoras, de personas que se dedican a la infancia, al cuidado de los niños, de las niñas, de los adolescentes, con esta hipersexualización o esta sexualización que hay muy explícita en la canción, en esta letra, hacia nuestras niñas y de pronto el identificar o el promover o exaltar el tema de como el turismo sexual, como esa posibilidad de que, bueno, acá en Colombia ustedes van a encontrar niñas dispuestas a muchas cosas, entonces es bastante preocupante un poco el que esta canción se siga difundiendo, se siga, sí,
digamos que la sigamos escuchando, que nuestros jóvenes la sigan escuchando sin hacer primero un abordaje crítico de este contenido. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, el profe Luis Miguel, entonces, si estás de acuerdo entonces con Kelly en relación al mensaje que se está dando en esta canción de Más 57, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, nuevamente muy buenas tardes, buenas noches ya a todas y todos los que nos escuchan. Pues mira, yo lo que veo en la canción Más 57 no puedo llegar a decir cuál era la intención del mensaje, pues yo veo aquí tengo la letra de la canción y lo que veo es que describe o desdibuja lo que es la lúdica y la diversión de nuestros jóvenes. Yo como maestro también veo que dentro de la canción también hay mucho de la realidad, de, de la vulnerabilidad que tiene nuestra juventud en la manera de cómo se divierte. Cuando yo veo eso, veo más allá. Dice que sí, cuando se van sin permiso, hay una vulnerabilidad y ahí donde están los padres y madres de familia. ¿Mm? Eh, sí, que se van a una discoteca donde se supone que hay una prohibición de entrar menores de edad, pero se permite. ¿Dónde están las leyes y quién las hace cumplir? O sea, ahí lo que yo veo que el mensaje no es un mensaje, sino que simplemente quiere dar una exposición de lo que es la lúdica de la juventud y yo también comparto algo con Kelly que también puede estar desdibujada con otras cosas que hay por ahí frente al turismo, el turismo sexual pero que demuestra efectivamente lo que somos como cultura. Pues por si bien también tengo que rescatar que al menos ya hay como como una negativa social frente a estos temas, o sea, frente a reaccionar sobre esto, porque violencia de género y violencia machista dentro de las canciones es algo muy común, dado que el romance, por ejemplo, una violencia de género, esta es la romantización de las violencias, y eso está muy común en las canciones y hemos crecido con eso, porque la forma de cómo se ha captado el amor en nuestra cultura es un amor machista, y pues así somos. Y somos una cultura machista y pues efectivamente la música, no solo este reggaetón, sino todas, muestra estas violencias de género en la música y en nuestras relaciones sociales cotidianas. Yo me acuerdo mucho un merengue que decía que se bailaba ese, dice, tiene 13 años y el maquillaje la ayudó, tan bella y todavía se sigue, pero la diferencia es que no se hacía escándalo en ese momento, o sea, no había un repudio social se veía como normal, se bailaba. ¿M? Al menos hoy en este tema 57, veo que hay una reacción social, un rechazo hacia este tipo de violencias que hay en la música, y yo veo que ahí se debe rescatar los avances que hemos tenido como cultura y los avances que ha tenido el movimiento feminista frente a estos temas. Y yo considero que Colombia, al menos en este ejemplo, muestra que también tiene su cultura machista, pero que también está generando una contracultura que permite que la sociedad reaccione cuando se ve explícitamente esto en canciones como esta. Yo aquí ya con esto cierro esta pregunta, veo también, me acuerdo Betty la Fea, el que lo veían antes y después si uno puede ver como antes, oiga, como antes podíamos permitir toda esa violencia hacia una mujer, cómo la veíamos normal, la veíamos chistosa, y luego desde ahora como, uy, caramba, eso se permitía en televisión. Entonces, eso también muestra un avance de unas generaciones, de una sociedad que también ha sido consciente de de esas violencias, y creo que también hay algo que rescatar con toda esta polémica que se ha generado frente a esta canción. Ya, totalmente de acuerdo en eso, porque sí que los jóvenes, y realmente lo que yo he visto en redes sociales han sido los jóvenes, muchos jóvenes reaccionando a la canción, me parece supremamente interesante y también lo veo muy positivo. Es interesante cómo la música se convierte en una herramienta para hablar, para expresarnos y para vernos, ¿no? Vernos como a nosotros mismos, analizarnos. ¿Ustedes creen que esta canción puede generar un diálogo abierto entre los jóvenes, sus padres y sus amigos? ¿Se debería guiar o cómo sería eso? Bueno, primero que todo, totalmente de acuerdo con Luis Miguel.
Yo creo que no es un tema del género nada más, ni tampoco de la época ni de la generación. O sea, es algo que se viene presentando históricamente en la música, en los contenidos culturales colombianos, novelas, cines, propagandas, en todos los géneros, desde una popular, una ranchera, una salsa, una balada, siempre han habido presencia de este tipo de violencias de una manera muy explícita y solo cuando ya hay una formación, una cultura ciudadana donde ya no somos consumidores pasivos de lo que nos muestra la farándula, lo que nos muestra estos contenidos musicales, empieza a aflorar precisamente el conocimiento que hay o la formación que se ha logrado en estas nuevas generaciones en no tragar entero, en, bueno, qué estamos escuchando, qué estamos bailando, qué estamos reproduciendo. Entonces, sí es una oportunidad para que tanto los padres de familia, las madres, los cuidadores, los educadores, empecemos a generar ese diálogo intergeneracional con nuestros niños, incluso desde muy pequeños, porque no es algo que consuman solo adolescentes, sino al lado de los adolescentes, pues también hay niños más pequeños escuchando, al lado del adulto que en la fiesta pone la canción de reggaetón, que no puede llamarse solo más 57, sino podría ser cualquier otro reggaetón. Incluso champeta, bueno, algunas otras canciones que han tenido un contenido sexual muy explícito, eh, es la oportunidad precisamente de decir, bueno, esta música nos gusta, tiene un ritmo muy movido, nos incita a bailar, nos gusta, pero también qué estamos cantando, qué estamos repitiendo, qué están repitiendo nuestros niños y nuestras niñas y hasta qué punto con este tipo de contenidos musicales estamos hipersexualizando, los estamos haciendo que su infancia pase a etapas, digamos, más avanzadas, no pensando que los niños son seres inocentes, porque eso es un prejuicio que tenemos, pero sí que tal vez están en una inmadurez psicológica, socioemocional, para entender qué es lo que están cantando, qué es lo que están repitiendo o qué implica el bailar de ciertas formas. Entonces sí es una oportunidad para empezar a tejer aprendizajes, contenidos pedagógicos en torno al reggaetón y más que el reggaetón, a los contenidos musicales violentos que generan o reproducen violencias basadas en género. Y es muy importante que lo empezamos a hacer también desde la escuela, que esto no pase por alto, que no quede en la queja en la red social, en la inconformidad o en el comentario, sino que empecemos precisamente con nuestros niños, con nuestras niñas, a abordar, a incluso resignificar estas canciones. Lo podemos hacer, es una actividad genial de pensemos cómo resignificamos esta letra de una manera que sea más respetuosa con nuestras niñas, que sea más respetuosa con nosotros mismos, con nuestro país. Impresionante, me encanta ese aporte que yo quedo aquí como, wow. ¿Tú qué crees o has usado la canción Luis Miguel para como parte de tus clases o has usado otro tipo de canciones también? No, y además, qué opinas tú de que pues se llega al extremo de pronto prohibir, de que no me escuchas más reggaetón, de que de pronto unos padres o profesores pueden tomar esa postura? O sea, se está propiciando un diálogo, pero también puede resultar en que haya una censura. Precisamente ese es el riesgo, pero también la virtud de que algo se empiece a dialogar en sociedad. Por ejemplo, es lógico que salga la postura de la prohibición. En todas, siempre en estas polémicas siempre está esta postura, pero pues generalmente esta se cae de su peso porque si nos quedamos en la prohibición, por ejemplo, de la canción, es lo mismo que prohibir algo que es de mi cuerpo. Tú no me puedes prohibir que puedo escuchar. Terminamos con discotecas clandestinas, con canciones como... No, yo creo que es educar la manera más valiosa y creo que el diálogo es propicio. El que en ese conflicto desde el punto de vista chino, tú que vienes de allá, ese conflicto es bueno para empezar a analizar estos temas. Lo que hay que mirar es cómo se está haciendo el diálogo y cuáles son los oportunismos que se generan a partir de esta discusión social. Por ejemplo, ahorita con las redes sociales
es muy valioso poder ver los comentarios que se dan frente a este tema. Ahí hay un diálogo. Pero lo curioso y lo que hay que ponerle en los signos de interrogación es qué es lo que se está dialogando, en dónde se está poniendo el centro de la discusión. Yo tomé la molestia de empezar a mirar los comentarios, ese diálogo que se está dando en las redes sociales, y veo desde mi percepción, no estoy diciendo que eso sea realmente lo que pase, pero desde lo que yo percibo, es que esta no es que bueno, primero se generó un diálogo muy oportuno frente a un proyecto de ley que se aprueba a favor de desmontar en Colombia y prohibir el matrimonio infantil. Una lucha que se había generado durante muchos años y no se había logrado. Habíamos logrado avances entre uniones de parejas del mismo sexo sobre interrupción voluntaria del embarazo, pero este tema en particular había estado en stand-by y precisamente se logra este avance en la polémica de esta canción y esto muestra que efectivamente esto es fruto de estos diálogos, ¿no? Como que una cultura que se está dando cuenta, oiga, mire que sale esta canción y justo cuando varias veces hemos tumbado este proyecto de ley para prohibir las uniones infantiles y se logra. Entonces hay un diálogo y hay unas consecuencias también positivas. Pero también, por ejemplo, observo cómo la cultura machista ahí nos sigue envolviendo porque esta no es la primera canción como que genera polémica, pero sí me doy cuenta y vuelvo y repito, es mi percepción de cómo se ataca principalmente a la única mujer que genera este grupo de más 57. Y veo y todos con, ¿cómo se llama la canción? Karol G. Y el ataque principal es hacia ella y como que nuevamente se obvia la participación masculina que hay frente a este tema. Y lo más curioso es que me pongo a observar a Karol G, a investigar sobre ella y en muchos portales de reggaetón se le reconoce como una de las voces feministas del reggaetón y muestran cómo empezó a generar como una desromantización de la música, como una liberación de la voz femenina, una reivindicación de sus sentires. Y acá yo anoté los nombres, Karol G, Ivy Queen, que fueron las primeras, y de ahí en adelante también surge una serie de cantantes de reggaetón, mujeres, que efectivamente empiezan a ser el centro y muestran también cómo este género se utiliza también para la reivindicación feminista. Entonces, esto es lo que tenemos que mirar, es cómo si esta canción muestra cómo hay una resistencia o al menos una respuesta social frente a este tema, pero nuevamente la pregunta es por qué recae en la única mujer y curiosamente creo que es la única que ha salido a disculparse. Sí, exactamente, ya se escapó. Efectivamente, eso me parece importante resaltarlo desde mi punto de vista y que aún así, mira cómo en esta discusión todavía está el machismo, en por qué se ataca solamente a la mujer, según lo que yo veo. Sí, sí, y sí fue la única que se disculpó y dijo unas palabras muy bonitas como tengo mucho que aprender. Y bueno, igual la canción cambiaron la letra, ¿no? Cambiaron en lugar de poner desde los 14 ahora es desde los 18. Sí, Como, pero bueno, igual, Pero es igual fruto del ya, diálogo sí, sí, y o la obviamente como toda discusión. acción mediática que se dio ahí y digamos como todo lo que los grupos feministas, los mismos medios de comunicación expresaron su voz como de protesta frente a esto. Yo quiero retomar un poquito lo que dice la profe Kelly en relación a cómo abordar esto en el aula. Tengo entendido, mm, Kelly, que tú lo has hecho en tu clase con tus estudiantes, eh, el hacer este análisis de contenido, no solo del reggaetón, sino de otros géneros musicales y abordarlo con perspectiva de género. Háblanos un poco de eso. Sí, pero bueno, antes de responder tu pregunta, quisiera agregar que, al igual que como dice el profe Luismi, no es una cuestión de satanizar, porque eso lo único que llevaría es a que igual los chicos lo siguieran consumiendo, solo que de una manera no esté más escondida, más vetada. Entonces, no se trata como de satanicemos el género, sino también de ponernos en la tarea de buscar, así como en todos los géneros hay canciones que son muy bellas, pues también hay otras que dejan mucho que decir
y es precisamente como esa labor ética de nosotros, los maestros y las maestras, de no dejar pasar de largo, digamos, las culturas y lo que ahora es propio de las identidades juveniles. Nosotros como maestros debemos conocer qué consumen nuestros estudiantes. No nos podemos cerrar a yo no escucho reggaetón y esa música tan horrible, yo no quiero saber nada de reggaetón, sino al contrario, yo me debo acercar al reggaetón porque yo debo saber qué están escuchando mis jóvenes, qué están escuchando los niños y las niñas, y también el pensarnos como el reggaetón, al igual que otras canciones como la música popular, la música despecho, han instaurado en Colombia una cultura de la violación, una cultura del feminicidio, una cultura de la violencia hacia la mujer, del machismo, porque si nos pusiéramos a mirar en distintas épocas, como lo decimos, hay canciones que incitan a asesinar a tu esposa por ser infiel, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las canciones populares rancheras incitan al consumo de alcohol. Entonces, no es una cuestión solo del reggaetón, ni es una cuestión reciente, vuelvo y lo expreso, de esta generación, sino es un problema que tenemos como cultura y que también hace que se exacerben estas violencias, que se justifiquen cosas como el feminicidio, que ahorita está pues en crecimiento, tanto el feminicidio como el infanticidio. Tenemos el reciente caso de violencia vicaria en Jamundí, donde un padre lanza por una ventana a sus hijas para causar dolor a su mujer, o en medio de una pelea intenta lanzar también a la otra niña. Entonces, es como pensarnos cómo todas estas informaciones que nos bombardean en medios, en redes, en publicidad, no solo a los adultos, sino también a nuestros jóvenes, cómo ellos y ellas lo están percibiendo. Entonces ahí entra pues precisamente esa labor pedagógica, cómo yo hago para aprovechar esos gustos que tienen ellos, esos intereses, para hacer una actividad o hacer varios procesos en mi aula donde podamos identificar. Yo lo hice hace algunos años en una fundación donde estuve trabajando con adolescentes. Hice un proyecto que se llamaba Perreando con el Reggaetón. Fue cuando apenas estaba el auge del reggaetón, cuando empezó. Y dentro de las actividades que hicimos, por supuesto, el escuchar canciones, escribirlas, analizarlas, el invitar a resignificar las letras, el identificar qué violencias hay allí, pero también el pensarnos el tema, por ejemplo, del baile, el baile del perreo y el reciente choque que es ya más reciente después del perreo, de cómo este tipo de música o eso permite también un paso o un traspaso de límites corporales en el baile, por ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto el que yo baile reggaetón implica la cercanía, por ejemplo, de mis partes íntimas con las partes del otro, de la otra? Entonces, el llevar a los chicos también a repensarse eso, a ser conscientes de eso, pues también implica un consumo más crítico y valga la redundancia, más consciente bueno, si yo lo escucho, pero bajo, ya sé, bajo qué circunstancias lo escucho, qué contenidos hay, si lo replico, no lo replico, pero ya de una manera más consciente. Otra manera de abordarlo también y de trabajarlo, he trabajado desde español, por ejemplo, cuando estamos trabajando el tema de poesía. Entonces, para invitar a mis estudiantes a escribir poesía, los invito primero a escuchar canciones de diferentes géneros y que saquen las expresiones poéticas, metáforas, símiles que encuentran allí y a partir de ellas escribimos. Lo que yo hago es que busco canciones de reggaetón que tengan expresiones poéticas, no son muy comunes, pero las hay. Y de allí empezamos todo un trabajo de creación, de resignificación y de que ellos piensen y los pongo a escuchar música antigua de otros géneros, porque creo que ese también es nuestro papel como padres y como docentes y es ampliarles el espectro. No es prohibirles el reggaetón, sino es decirles, mira, también está la salsa, también está el rock, también está el rap, también hay otros géneros. No, el ser joven no es sinónimo de yo solo consumo reggaetón. Tú puedes gustar del reggaetón, pero aprender
abrir tu cultura escuchando otro tipo de música. Entonces, ahí hay como una labor muy importante para hacer que incluso se podría hacer desde cualquier área y que es importante que lo hagamos en esa perspectiva de género, de pensarnos críticamente las relaciones entre hombres, entre mujeres y con los otros también. Sí, a mí me encantó eso de identificar las violencias, porque es que, o sea, yo recuerdo cuando era niña, pues yo bailaba y cantaba y todo, y solo hasta ahora, que yo soy adulta, que empiezo a escuchar las canciones y empiezo a entender, pero es que esto dice esto, entonces, claro, tú te das cuenta de, wow, ahí no, en el momento en que lo escuché cuando era joven, más joven, perdón, cuando no había esa crítica a lo que tú escuchabas, a lo que tú consumías, no lo había, nunca lo tuve. Y claro, esos patrones se van a repetir porque no están, no lo analizamos. Entonces, ese de identificar, porque no sabemos realmente. Y los muchachos, los jóvenes, los niños, pues menos, porque no lo tienen como no es algo que en lo que piensen, o tal vez sí, pero no lo identifican. Entonces me parece muy interesante eso de identificar aquí hay una violencia de género, aquí hay una violencia, que todos los tipos de violencia que pueden haber en una canción. Muy interesante. Sí. No, definitivamente muy interesante. Yo quiero preguntarle al profe Luis Miguel, que tiene un poco más de experiencia con adolescentes y jóvenes. Bueno, dos cosas. La primera es cómo en tu experiencia has tenido el tema del choque cultural de regiones que confluyen, por ejemplo, en Bogotá, de cómo se concibe el cuerpo, la sexualidad, el baile en el Pacífico, en el Caribe colombiano y que llegan aquí a Bogotá tal vez con una forma de entender el cuerpo, la sexualidad de otra forma, la danza, el baile, la lúdica. ¿Cómo ha sido eso? Y segundo, algo que un tema que tú has abordado recientemente y es el consentimiento. Cómo pues en este caso el reggaetón nos está dando una idea de consentimiento en relación a la sexualidad. Excelente pregunta. Se te fue la... Bueno, y Bogotá es una ciudad muy propicia precisamente para ver todas esas expresiones culturales que tiene el machismo. Eso es lo bonito, o sea, no, siempre la gente cree que el machismo es uno solo y como que se vende la idea que el machista es el que le pega a la mujer. No, vivimos en una cultura machista, todas las mujeres son machistas, todos los hombres no somos machistas porque surgimos en una cultura machista. Es como decir que yo nací en Colombia y que hablo chino. No, no puedo evitar hablar español porque es parte de esa cultura y lo mismo pasa con el machismo. No, es que vivimos con una cultura con valores hispano-católicos y pues eso nos va a permear y el ejercicio de cada uno y desde la educación es desde el maestro hasta los estudiantes identificar cómo esas violencias están subjetivando. Y cuando ya voy, ese es el ejercicio, tener esos lentes de género todos los días para identificar las violencias no desde afuera, sino las que también vienen desde dentro. Y eso somos todos y todas, así tengamos cursos de género y seamos, afirmemos como feministas, la cultura está ahí, la cultura machista. Entonces, lo que vemos en la escuela es precisamente como, así como somos un país multicultural y diverso, así también hay una multiexpresión del machismo según cultura. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo vi es que en la costa atlántica hay una romantización mucho más fuerte de ciertas violencias de género de ciertas violencias de género. Por ejemplo, hay una mayor aceptación a tener que la mujer acepte o vea natural que el hombre tenga otras mujeres. Aquí, por ejemplo, en el interior, entonces hay una concepción mucho más monógama, ¿no? No es permitido. ¿Mm? Pero no quiere decir que es que aquí seamos menos machistas que en otras partes, que no. Por ejemplo, podemos ver cómo la mujer en la costa tiene expresiones de su sexualidad mucho más abiertas que las mujeres del interior. ¿Mm? Entonces, así sucesivamente, no podemos decir que hay más o menos machismo o más o menos violencia, sino que las expresiones de ese machismo son diferentes. Y que a veces nos molesta son esas expresiones
del machismo muy explícitas. Por ejemplo, los del interior estamos muy acostumbrados a las expresiones machistas políticamente correctas, disfrazadas, como mucho más sutiles. En cambio, en ciertas regiones son mucho más explícitas, como el reggaetón. ¿Mm? El reggaetón sí muestra que son las violencias más explícitas, sino como el género de la salsa, el género del merengue, el género romántico, que las va romantizando. Entonces nos molesta es que esta sea muy explícita, ¿sí? Nos quite esa cultura doble moral con la que nos hemos educado. Entonces, todas las expresiones machistas son del mismo nivel, hacen el mismo daño y por tanto todas se deben tratar de la misma manera en pedagogía. Porque llegar a decir que es que somos más machistas que es llegar a explicar un fenómeno con discriminación. No, somos una cultura machista y que esa cultura machista, ese machismo se expresa de diferentes maneras. Hay que enseñar, como lo dijo la maestra Kelly, como muy bien lo retomó Carolina, es poder enseñar a los estudiantes desde muy pequeños, identificar cuáles son las violencias, expresiones de violencias de géneros propias de su cultura. Cuáles están más naturalizadas y normalizadas en una cultura y cuáles en otras son más diferentes, ¿sí? Entonces es el ejercicio de identificar, porque yo no puedo combatir algo que yo no he identificado. Entonces es muy importante y tener esa connotación cultural que pues las identifica. Lo otro que me parece interesante es el consentimiento y es ver, por ejemplo, que el reggaetón nos ha puesto precisamente ese gran interrogante de que a nosotros no nos han educado sobre el tema. ¿Será que si yo bailo pegadito es que estoy diciendo sí en una relación sexual? O sea, tampoco puedo llegar a tener un juego erótico sin el riesgo entonces de que eso se convierta en una violencia sexual. Porque no nos digamos mentiras, gran parte del juego de la música o la música también tiene un juego erótico, un juego de conquista y un juego que puede llegar a ser bonito si se hace con responsabilidad y con consentimiento. Pero es eso. O en el baile es que estamos haciendo un juego erótico, estamos haciendo el juego previo, o es un sí, o es un no, si es que no tenemos las normas claras. Somos nosotros, como cultura. ¿Mm? Entonces, el reggaetón, por ejemplo, que tiene unas expresiones muy claras, unas expresiones corporales muy claras, alusivas a las relaciones sexuales, puede llegar a aludir a alguno de la pareja, de los miembros que están ejecutando ese baile, que es un sí a una relación sexual. Pero lo curioso es que si pasara, hay una sociedad que va a justificar eso. Y curiosamente no va a ser al hombre, nuevamente a la mujer, porque es que el reggaetón lo baila hombre y mujer, pero siempre nos enfocamos es en la mujer, ya sea como sujeto activo o pasivo de esa violencia, o como sujeto pasivo, pero siempre estamos recargando en la mujer. Sí, el reggaetón, pero es que la mujer es violentada, la mujer es cosificada y sí, eso ya lo sabemos. ¿Mm? Pero entonces no creemos que estamos revictimizando, que no vemos que en la mujer sea una capacidad, como ya han hecho otras mujeres, de tomar ese género y darle otro valor, otro significado, pero las que lo hacen, nuevamente la cultura las ataca. Entonces, pienso que el consentimiento es un tema que tiene que surgir frente a este tipo de géneros musicales y nos da precisamente una oportunidad para reflexionar como sociedad. Si hay un abuso sexual en el marco en el que la persona justifica que es que estaban bailando muy sensualmente y hay pruebas de un montón de gente que lo vio así, entonces se justifica el abuso. Y seguramente el abusado siempre va a ser la mujer. Y siempre, por ejemplo, en estas expresiones de violencia y cuando hablamos de la hipersexualización, nos enfocamos es en la mujer, en las niñas. Y el varón, ¿dónde queda en esto? ¿Mm? Entonces, en el consentimiento aquí es la oportunidad de empezar a reflexionar sobre esto también en las familias, cuánto de mamás y papás y de maestros, en vez de decir, wow, no, esas violencias hacia las mujeres, como, oye, pero ahí en la música, más que bien nos reflejan cómo ustedes se divierten, los jóvenes. Y yo soy papá, soy maestro, y la verdad, yo no puedo evitar ese contexto, pero sí te puedo dar herramientas. Y te puedo decir, ojo, mira que ahí
Bajo eso hay mucha justificación de violencias sexuales. Es una oportunidad más bien de darte herramientas para poder defenderte de esas posibles violencias que hay alrededor, no solo del reggaetón, no solo de Más 57, sino que nuestra música y nuestra cultura lúdica musical se ha construido a partir de las violencias sexuales y las violencias de género, no solo ahora, desde siempre. Lo que ahora es que somos más conscientes. Pero aquí la cuestión es que desde la educación, y como lo dice la maestra de Kelly, hay que dar herramientas desde pequeños para poder sobrellevar esta cultura machista que toca también los espacios lúdicos de niños, niñas y adolescentes. Excelente. ¿Qué le decimos a los padres de familia? En caso de, en este, digamos, ¿qué herramientas podemos decirles algo sencillo, simple, para que ellos hablen con sus niños, sus adolescentes, o escuchen la canción, o no sé, qué herramientas podríamos darles para que esto pueda ser resignificado, como se ha mencionado varias veces, para que podamos verlo desde otro lente? Bueno, pues yo creo que primero que todo, dejar de satanizar un poco las nuevas generaciones y ser conscientes que nosotros los adultos somos los que estamos educando las nuevas generaciones. Y es muy gracioso escuchar a todo el mundo, es que los chicos de hoy en día, es que las niñas de hoy en día, pero ¿quiénes están educando a los niños y los chicos de hoy en día? ¿Qué es lo que le estamos brindando a ellos como cultura, como educación, como recreación? Entonces, es también repensarnos nuestra responsabilidad y corresponsabilidad en esto y pensar también que estamos viviendo unos tiempos con el auge pues, de la tecnología, con el acceso a la internet, donde nuestros niños y nuestras niñas, por ejemplo, están usando redes sociales a muy tempranas edades. Tienen su dispositivo allí a la mano sin ningún tipo de supervisión o de ningún tipo de educación para un uso responsable. Entonces tenemos niños y niñas ya con TikTok haciendo bailes muy erotizados, ¿sí? Los papás ni por enterados de las vestimentas, las poses, de toda esa sexualización que el niño está exponiendo en las redes y que por supuesto lo pone o la pone en riesgo. Entonces, nuestros niños están aprendiendo unos comportamientos estereotipados y no los están aprendiendo de los mismos niños, los están aprendiendo de nosotros, los adultos. Entonces, es importante pensarnos el cómo no vamos a recaer como antes a infantilizar a nuestros niños, pero tampoco podemos recaer en el extremo de adultizarlos. Postman nos dice, vivimos en unos tiempos donde los límites entre la infancia y la adultez se están desdibujando, o sea, ya no es muy claro qué es ser adulto ni qué es ser niño. Entonces, el pensar que nuestros niños están en plena construcción de su identidad personal, sobre todo también nuestros adolescentes de su autonomía. Y pues ellos están siguiendo y ellas están siguiendo unos modelos, unos estereotipos, unos ideales de cuerpo, por ejemplo. Yo me pregunto qué pensará una niña que ahora está viendo en reggaetón unas mujeres muy voluptuosas, muy acuerpadas, cinturita pequeña y que no cumple con ese estándar de cuerpo. Entonces también estamos en una construcción de nuestra autoestima y estamos a toda hora comparándonos y qué pasa cuando yo no tengo el cuerpo de la bailarina sensual que sale en la canción del reggaetón. Sí, qué pasa cuando yo no cumplo con ese estándar y empiezo a hacer dieta, incluso me pongo en riesgo de bulimia y anorexia para cumplir con este tipo de cuerpo y empiezo a usar el short y la ombliguera súper cortita para parecerme a ese estereotipo y los padres también empezamos a vestir a nuestras niñas y a nuestros niños como si ya fueran adultos, a ayudarlos a maquillarse, a comprarles tacones desde muy pequeñas, ¿cierto? Estamos un poco como acolitando el que se autoperciba o construya esa imagen de yo también puedo ser sexy. Y no nos pensamos las consecuencias que puede traer eso precisamente para la autoestima de nuestros niños y nuestras niñas que empiezan a apropiar si yo soy sexy, si yo bailo sexy, si en la piñata me ponen reggaetón y yo estoy perreando hasta abajo y todos los adultos me están diciendo, uy, me están aplaudiendo, me están haciendo ronda, pues yo estoy apropiando que esto tiene una aprobación, que tiene una gratificación, que me identifico con esto. Entonces los estudios nos dicen que
los niños y las niñas que empiezan a percibirse como sexys o quieren llegar a ser sexys, empiezan de pronto a olvidar un poco su originalidad, su autenticidad de cómo son ellos realmente para cumplir con esto desde muy pequeño. Entonces vemos nuestras niñas de cuarto y de quinto ya maquillándose, subiéndose la falda lo más que puedan. Vemos cómo están imitando pues todas las poses que hacemos para la foto, ¿cierto? Incluso poses ya demasiado explícitas, el hacer pistola, el sacar la lengua, el sacar la nalguita para la foto. Entonces, este tipo de cosas hace que ellos busquen ese reconocimiento en los otros y en las otras desde lo superficial, desde cómo me veo sensual o no me veo sensual. Y los mismos padres de familia recurrimos a estar diciendo cosas como, ay, mi niña en jardín ya tiene novia, ya tiene un noviecito, ya le gusta a alguien. O estarle preguntando a niños de 8, 9, 10 años, oye, ¿tú ya tienes novio? ¿Ya conseguiste? Mira, esa niña te gusta. Y desde pequeños los estamos como incitando a que ya tengan noviazgos tempranos, a que hagan cosas que no son acordes a su edad, pero después nos estamos quejando de muchas otras situaciones que pasan y que nosotros en cierta medida aportamos para que esto sucediera. Entonces es como a repensarnos como familias, como sociedad y empezar a ponernos esos lentes púrpura precisamente para identificar cuándo estamos siendo violentos hacia nuestros niños, hacia nuestras niñas, hacia nuestras mujeres y cuando nosotros hacemos parte del problema al ser indiferentes. Luismi, Bueno, yo así que le puedo decir a las familias, miren, este tema es bastante, tiene bastantes aristas y por eso lo que yo les puedo decir es, la mejor manera es que desde las familias hagamos promoción de la educación sexual integral en escuelas y colegios. Esa es la mejor manera, que nos eduquemos. Entonces hay que darle la educación en vez de ponerle talanqueras, obstáculos frente a este tema. Mire que pues efectivamente nos está dando la evidencia social y esa discusión social pues es propio de una educación sexual que tendría otros rumbos, otras discusiones si se hiciera con gente que desde las escuelas y colegios tuvieran nociones básicas de educación sexual. Entonces podrían las discusiones enfocarse muy bien en lo que son realmente violencias de género, que solo atacar a solo la mujer ya es una violencia de género, aunque estemos diciéndole que sí que está generando violencias de género. Entonces esas cosas se hubiesen evitado si recibimos el ABC de la clase sexo-género, que es propia de la educación sexual integral, evitaríamos muchísimos problemas. Pero aquí es una cuestión de que nos quitemos ese imaginario que la educación sexual es para niños, niñas y adolescentes. No, es para todos y todas porque todos somos analfabetas en este tema en la medida que lo que recibimos educación formal sobre esta temática. Entonces mi consejo es que los padres de familia cuando están en temas está en auge dentro de la política pública el fortalecer los proyectos de educación sexual en escuelas y colegios, no tenerle miedo, no ver esa visión genitalia, porque como puedes ver, las discusiones de educación sexual son más de otros temas, no de genitalias, y que se incentiven también en las escuelas de padres, que nosotros mejor las llamamos escuelas de familia. Porque es que no ve que yo tomé como papá, viene mi hijo con unos temas que viene en la escuela y yo no los puedo manejar porque no los conozco. Yo también como padre tengo que ser orientador de mi hijo, pero también tengo la responsabilidad de educarme y los colegios tienen esa figura, las escuelas de padres, escuelas de familia, ahí se debe dar también educación sexual a las familias para que efectivamente esto que llamamos integral sea integral, no solo en el ser humano, sino en su estructura familiar. Entonces, esa es mi recomendación. Incentivamos, promovamos la educación sexual integral para padres, madres, cuidadores, niños, niñas y adolescentes en nuestras escuelas y colegios. Ya, qué mejor manera de cerrar, excelente. Sí, definitivamente yo creo firmemente en que nosotros, a nuestra generación no nos educaron en nada en cuanto a educación sexual. No supimos y estas personas son ahora padres y madres. Entonces, obviamente necesitan también educarse en el tema. Es supremamente importante.
educarse en el tema, decir, preguntarle a los expertos. Tenemos la red Divergente que está ahí para que, yo creo que, no, yo me estoy metiendo ahí, pero creo que la red puede ayudar y ayudar primero maestros que quieren enseñar o saber cómo enseñar educación sexual y asumo que también a padres de familia. Entonces, hay recursos que se han creado para que nos eduquemos. Juan. Kelly, Kelly quiere cerrar también una parte. Sí, no, pues quisiera también aprovechar el espacio ya quienes nos vayan a ver y a escuchar y es el llamado también a nuestros artistas, a los productores, a los autores en cuanto a los contenidos que hacemos. Más allá de la discusión de que si el reggaetón es música o no es música, o que es la peor música, o que hay mejores músicas, es bueno, qué responsabilidad tenemos los creadores de contenido, los youtubers, los TikTokers, todos los que están haciendo contenido para todos y todas, y que no, tal vez no miden los límites de hasta dónde yo llego para tener un like, de hasta dónde yo llego para tener un reconocimiento, para llegar a ser famoso. O sea, llega un momento en el que todo se vale, hasta qué momento mi ética personal y profesional llega o se pierde por ser famoso, por ser viral. Entonces, como a las personas que están allí produciendo y creando, se piensan también desde las infancias, desde nuestras mujeres, desde nuestra cultura, porque es que el reggaetón como si es muy llamativo, o sea, yo creo que no habría necesidad incluso de vulgarizarlo, nada más con el baile, con la ropa, con el ritmo. Los cantantes y las cantantes de reggaetón tienen un estilo que le encanta a los jóvenes, no necesitarían de llegar a un extremo de vulgaridad para tener seguidores, porque es que es innecesario totalmente. Entonces, eh, es el llamar como a eso, el repensarnos porque el reggaetón también y otras canciones como la norteña, por ejemplo, están haciendo toda la apología a la mafia, al narcotráfico, a la plata fácil. Y eso está calando también en nuestros jóvenes, en nuestros niños de yo ya no quiero estudiar, yo quiero plata más fácil, yo de pronto logro de progresar de otras maneras que no sea haciendo una carrera. Entonces, como también esa responsabilidad social de pensarnos. Y por otro lado, igual como lo plantea Luis Miguel, es muy importante que esa enseñanza de los límites y el conocimiento parta de que nuestros niños y niñas apropien esa ciudadanía sexual de mi cuerpo como mi territorio. Sí, entonces todo lo que atraviesa mi cuerpo, la cultura, la música, el baile, la forma como me relaciono con los demás, con las demás, cómo me relaciono conmigo mismo, y eso también parte de fortalecer la autoestima de nuestros niños y nuestras niñas. Hasta qué punto yo llego y hasta qué punto permito que el otro llegue, y hasta qué punto esto es respetuoso y consensuado, y hasta qué punto ya estamos pasando a invadir la intimidad o el cuerpo del otro, lo estoy haciendo sentir incómodo, lo estoy violentando y respetando. Entonces, allí, como lo plantea Luis Mí, es muy importante esa educación sexual. Y aprovechar de nuevo, hacer parte de nuestra red a todos los maestros, orientadores, directivos, personas que trabajen en educación sexual, incluso fuera de la escuela, en todos los territorios de nuestro país, que quieran empezar este aprendizaje, este intercambio de saberes en pedagogías de la sexualidad feministas, en pensarnos las masculinidades de una forma consciente, las diversidades, pues muy bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias de nuevo por el espacio. Gracias a ustedes por venir. Juan, ¿vas a cerrar? ¿Vas a decir algo más? Oh, muchísimas gracias. Creo que queda este tema para un segundo episodio, para más. Seguramente nos lo van a solicitar. Entonces, les vamos a dejar en la descripción del video y del audio cómo unirse a la red Divergente. A la maestra Kelly, al profe Luis Miguel, muchísimas gracias y esperamos tenerlos nuevamente aquí en Para Maestros Podcast. Un saludo a todos y todas y que estén muy bien. Muchas Les gracias. haya servido mucho y muchas gracias por venir, de verdad estoy muy, muy feliz de escucharlos y todo el aprendizaje que nos dan. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.